Buen presente, querido buscador de la verdad. Te doy la bienvenida de vuelta al canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt. Estoy muy contenta de que estés de nuevo acompañándome y hoy vamos a hablar del trasfondo metafísico y espiritual de las adicciones. En el último directo que hice en el canal estuve hablando de este tema, ya que uno de los oyentes me lo propuso. Entonces, este video de hoy es un complemento de todo el material que vimos en el directo, que por supuesto te recomiendo escuchar. En el episodio de hoy vas a entender qué es la adicción desde un punto de vista médico, desde un punto de vista psicológico tradicional, también filosófico y por supuesto espiritual. Te recomiendo, como te decía, también escuchar el directo porque te hablo de mi experiencia con la adicción, en concreto con el alcohol, y también respondo a preguntas de oyentes que estaban en vivo que han tenido experiencias con la adicción. Y siento que este contenido te puede ayudar también en tu recorrido. Sin más, te dejo con el episodio, esperando que lo disfrutes y que pueda aportarte algo de luz a tu camino. Hoy tenemos un episodio que he creado con mucho cariño sobre un tema que me produce muchísimo respeto a la vez que interés, que es el tema de la adicción. Durante el programa vamos a ir más allá del análisis psicológico de la adicción, vamos a llegar hasta su trasfondo espiritual. ¿Existe un tipo de personalidad adicta? ¿Cuáles son los factores emocionales clave que nos hacen más propensos a las adicciones? ¿Qué es la adicción desde un punto de vista filosófico y qué es desde la biodescodificación? ¿Cuál es la relación entre la adicción y la espiritualidad? Vamos a resolver estas y otras cuestiones. La palabra adicto proviene etimológicamente del latín adictus, cuyo significado es brindar la condición de apego hacia algo o hacia alguien. También se define como la acción y efecto de adjudicar. ¿De adjudicar qué? La propia voluntad y dominio del ser. Es decir, la palabra adicción denota la dependencia hacia algo, ¿sí? En la medicina occidental se define a la adicción como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, la cual se caracteriza por una búsqueda patológica de recompensa o alivio a través de una sustancia externa o a través de determinadas acciones. Se considera una patología cerebral porque algunos componentes químicos de las sustancias que generan adicción, así como conductas compulsivas, modifican la estructura neuronal y afectan al correcto funcionamiento de ciertas áreas del cerebro. Según estudios recientes en el ámbito de la neurociencia, la adicción a sustancias, así como a comportamientos compulsivos, crea el mismo tipo de estructuras neurobiológicas. La distorsión cerebral y consiguientes efectos en el cuerpo, mente y estado anímico de la persona viene causada por la modificación y perturbación en los circuitos de recompensa, motivación y memoria. Esta perturbación propicia dificultad en el control de la propia voluntad y de la conducta. También propicia disfunción emocional y dificultad para asumir compromisos y responsabilidades. De ahí una de las razones por las que resulte tan difícil salir de la adicción. Bien, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra adicción son sustancias como el tabaco, el alcohol y drogas diversas. Pero lo cierto es que cualquier cosa puede provocar adicción cuando su uso es descontrolado y abusivo, pues la repetición desmesurada acaba afectando a las avenidas neuronales de recompensa del cerebro. Nos puede causar adicción el sexo o la tecnología, tener adicción al poder, al juego, a la comida, etc. Sin embargo, ciertamente existen adicciones más peligrosas que otras. Se trata de aquellas adicciones que no solo modifican nuestros circuitos de recompensa por la repetición en su uso, sino que además los químicos que los componen son compuestos que generan adicción al entrar en contacto con el sistema nervioso.
Estamos hablando de sustancias como el alcohol, los opiáceos, los ansiolíticos, los estimulantes, el azúcar o el tabaco. Ahora, ¿qué es la adicción desde un punto de vista psicológico? La adicción tiene su fundamento en el cuerpo intangible de la psique, ¿de acuerdo? La distorsión que se produce en la psique genera los efectos visibles que acabamos de mencionar en la parte tangible, que es el cerebro. Así pues, la adicción está catalogada como una enfermedad de la psique que se produce como respuesta al dolor emocional. Es decir, la adicción se deriva de la incapacidad y de la dificultad en la gestión emocional. La observación nos dice que las adicciones pueden desarrollarse por diversas causalidades, que además suelen estar relacionadas entre ellas. Entre las diversas causalidades se incluyen los factores genéticos, los factores biológicos, como los desequilibrios que hemos visto, y también diversos factores ambientales, como lo es la sociedad en la que se vive o la familia en la que hemos crecido. Bien. Sin embargo, los factores más trascendentes resultan ser los de índole psicológico, precisamente. El más destacable, a mi parecer, se deriva de la correlación que la adicción guarda con el trauma y la adversidad, especialmente con el trauma y la adversidad infantil, incluida la fase intrauterina. A edad temprana, el desarrollo neurobiológico puede verse interrumpido permanentemente o verse gravemente perturbado cuando se ha estado sometido a un estrés físico, emocional y o cognitivo muy elevado de forma continua. Eventos como el abuso o negligencia física, emocional o sexual, exposición a violencia doméstica continua, presencia de padres con adicciones, delincuentes o desestructurados mentalmente, así como la falta prolongada de atención y cariño por parte de los progenitores o de cuidadores, afecta profundamente en el desarrollo de la psique. ¿Sí? Esta interrupción en el desarrollo neurobiológico suele afectar a la capacidad del niño y consecuentemente del adulto de hacer frente a emociones y situaciones negativas y difíciles. Así, llegada la adolescencia o la adultez, estas personas son mucho más propensas a caer en adicciones como respuesta a la incapacidad de convivir y afrontar tanto emociones adversas como situaciones difíciles. Entonces, la incapacidad de sostener ciertas emociones y gestionar emocionalmente acontecimientos adversos hace que la persona acuda a sustancias o acciones para evadirse de la realidad y o recuperar un sentido de pertenencia, tranquilidad y refugio que ha sido, vamos a decir, secuestrado por esas emociones adversas, ¿sí? La adicción es empleada como un analgésico para no sentir y postergar o aplazar la sensación del dolor y de responsabilidad. Diversos estudios muestran una correlación positiva entre adultos adictos y la experimentación de algún tipo de abuso prolongado durante la infancia. Las familias disfuncionales son el principal origen de los adultos codependientes, así como de los adultos adictos. La evidencia empírica también nos muestra que traumas emocionales no resueltos experimentados con posterioridad a la etapa infantil pueden igualmente contribuir a la aparición de conductas adictivas, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, nos podemos preguntar si existen personas que son más susceptibles de convertirse en adictos, ¿verdad? Bien, pues efectivamente los factores mencionados hacen que haya ciertos tipos de personas con lo que se denomina una personalidad adicta, es decir, individuos que tienen facilidad en el desarrollo de conductas de adicción. Aparte de lo que hemos visto, otros rasgos característicos de la personalidad adicta incluyen una falta de apoyo familiar y social, necesidad de pertenencia o integración a un grupo de iguales, especialmente en la adolescencia,
inestabilidad emocional, continuos conflictos personales y un patrón de personalidad impulsiva. ¿De acuerdo? El perfil de persona adicta tiende además a pasar de una adicción a otra hasta que no accede a los motivos subyacentes que le llevan a tratar de evadirse de la realidad. La adicción en sí y los químicos adictivos de algunas sustancias potencian la disfunción e inestabilidad emocional, haciendo que la persona entre en un bucle autodestructivo del que es muy difícil salir. Las experiencias adictivas entregan una falsa sensación de completitud que por momentos calman de algún modo al sujeto. Sin embargo, pasados los efectos, la persona vuelve a sentir todo aquello que no quiere sentir, sigue encontrándose en esa realidad que no acepta y con ello surge de nuevo la necesidad de volver a evadirse y de anestesiarse, ¿no? Entonces, así es como comienza la famosa espiral destructiva de la adicción. La repetición agrava además la falta de voluntad, de autoestima, de determinación y de responsabilidad, también de discernimiento. El bucle de la adicción agrava también el vacío que la persona siente, ¿no? La persona suele ser consciente de su papel evasivo y destructivo, pero su incapacidad de parar la adicción agrava su vergüenza, su sensación de no merecimiento, su sensación de no ser capaz, de no ser suficiente, ¿no? Y entonces se produce un mayor aislamiento social y mayores conflictos con el entorno que rodea a la persona. Y aquí me gustaría detenerme un momento en el análisis para mencionar algo que me parece importante. He podido observar cómo en nuestra cultura el adicto a ciertas sustancias está muy mal visto y se critica la falta de voluntad y responsabilidad que estos pueden tener, ¿no? Aquí me gustaría hacer un llamado de empatía, porque como hemos visto, el correcto desarrollo de la psique puede verse gravemente dañado y perturbado cuando somos niños, lo cual interfiere en capacidades que pueden resultarnos muy genuinas, como es la capacidad de controlarse, ¿no?, a uno mismo. Entonces, no sabemos el pasado de esa persona, ni con qué realidad ha lidiado o está lidiando actualmente, así que qué menos que dejar el atrevimiento del juicio a un lado. Tratemos siempre de ver más allá de lo supuestamente aparente, o al menos tratemos de no condicionar nuestra percepción con creencias que realmente no nos pertenecen. Antes de pasar a explorar el trasfondo espiritual de la adicción, vamos a ver brevemente qué es la adicción desde un punto de vista filosófico y también desde el punto de vista de la biodecodificación, que es la ciencia que estudia el trasfondo emocional de las adicciones. Desde un punto de vista filosófico, el adicto es un buscador de espacios de placer y de plenitud, y a la vez un escapista del sufrimiento. Un sufrimiento que, paradójicamente, acentúa la misma fuente de placer que por momentos le hace sentirse pleno en su búsqueda. El adicto es un buscador de la verdad, pero un buscador desorientado que busca en el lugar incorrecto. Desde la biodecodificación, las adicciones están relacionadas con lo no dicho. De hecho, podemos ver cómo la palabra adicción representa la unión del prefijo de negación a más el término de dicción. El prefijo a significa carencia, oposición o privación de algo, por lo que al aparecer delante de dicción nos indica una falta de expresión. ¿De acuerdo? Como veremos más adelante, no solo se trata de una falta de expresión emocional, sino también de una falta de expresión espiritual. A continuación os leo lo que se expone al respecto de la adicción en uno de los libros que tengo sobre la biodecodificación. Dice: la adicción es un conflicto de reconocimiento y falta de amor por parte de la mamá. Y aquí hago yo un paréntesis para aclarar que
la mamá, lo vamos a ver después, puede ser también de forma simbólica el sistema, la sociedad que nos ampara, ¿de acuerdo? Bien, continúo leyendo lo que pone en el libro. El sentido biológico de la adicción es recuperar a través de cosas o comportamientos externos algo que he perdido internamente. Al no proporcionarnos lo que buscamos, repetimos una y otra vez, convirtiendo ese consumo o acto en abusivo. Las adicciones siempre son conflictos relacionados con mamá, pues ella fue nuestra primera adicción, entre comillas, y la más importante de la vida. Eso, a lo que somos adictos, nos devuelve a ese amor, reconocimiento y protección de mamá que tuvimos y perdimos o que nunca llegamos a tener. En tal caso, la adicción suele ser más compulsiva. Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. Para protegernos, nos crea una emoción sucedánea que parece llenarnos, pero que termina dependiendo solamente de la sustancia o comportamiento externo. Bien, ahora, dicho esto, desde un punto de vista espiritual, vamos a ver cómo el adicto no solo es un cuerpo emocional dañado o un buscador desorientado, buscando algo bueno en el lugar equivocado, sino que además es un alma que está pidiendo auxilio a través del mensaje de autoobservación y autorresponsabilización urgente que trae la adicción, que es el mensajero. La fuente de la adicción subyace en el vacío espiritual experimentado, un vacío que trata de encontrarse a través de la adicción. Para comenzar a explorar la adicción desde un punto de vista espiritual, vamos a recordar algo básico. La naturaleza de la realidad se rige por leyes que no pueden ser transgredidas, ni desde el plano material, ni desde el plano ni desde el plano mental, ni desde el plano físico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando desde nuestro avatar cuerpo-mente tratamos de violar alguna de estas leyes, efectos no deseados se proyectarán en nuestras vidas. En el caso de la adicción, podemos atender que la conducta existe como resultado de la transgresión de las leyes de polaridad y del ritmo, entre otras. La ley de polaridad nos recuerda que todo tiene su par de opuestos en la realidad. Y por su parte, la ley del ritmo dicta que en el universo todo fluctúa, encontrándose en un fluir infinito de ascenso y descenso. En toda dimensión física, energética y mental, siempre existirá una oscilación de un polo a otro. Esto es inevitable. La persona adicta o potencialmente adicta transgrede estas leyes al evadir la vivencia de emociones y situaciones desagradables y adversas. El intento de esquivar la emoción a través de la adicción hace que ésta pueda parecer que desaparece de manera temporal, pero en realidad solo se está haciendo más grande. Cuanto más ignoramos o pasamos por encima del cuerpo emocional, más se acentúan las consecuencias derivadas de dicho intento de transgresión. La naturaleza de la realidad siempre buscará la coherencia y en caso de la adicción, los mensajes vendrán enviados a través de las innumerables consecuencias adversas que se manifiestan en la vida de la propia persona. ¿De acuerdo? Como veíamos en el capítulo anterior, en el que hablábamos de las crisis existenciales, el alma, nuestra esencia espiritual, se comunica con nosotros a través de sensaciones, de enfermedades, de trastornos, etc. El alma se comunica, si le prestamos atención, con nosotros todo el tiempo, de verdad, especialmente cuando no existe una coherencia entre los diferentes cuerpos, cuando ignoramos la manifestación y presencia de alguno de nuestros cuerpos. En el caso del adicto, se está produciendo una transgresión poderosa en todos los niveles del ser. Fijaos, se da una incoherencia entre los diferentes cuerpos. No se escucha al cuerpo emocional, tampoco al espiritual, y tiene lugar una identificación excesiva y no coherente con el avatar cuerpo-mente.
el individuo trata de seguir la propia existencia ignorando varias de sus partes y apegándose en exceso a otras. De la transgresión del cuerpo emocional y espiritual aviene la autodestrucción de la mente y del cuerpo físico. De ahí que los efectos de las adicciones que encontramos en el cerebro y en la psique tengan su fundamento en un desorden energético profundo originado como consecuencia de la violación de las leyes subyacentes de la realidad perceptiva, la realidad de la que emana nuestra verdadera esencia. Como vimos en el episodio anterior, en el que vislumbramos las crisis existenciales como un malestar que emerge de una llamada de auxilio del alma, las adicciones constituyen también un llamado de atención desesperado, pues la persona ha comenzado a emprender una acción recurrente de destrucción contra sí misma que, de no ser tratada a tiempo, puede acabar con su vida. La enfermedad de la adicción nos avisa de que ha llegado el momento de pasar de la evasión a la expansión que produce el hacerse cargo de uno mismo. Vamos ahora al fondo de la cuestión, ese sentimiento de soledad y de vacío profundo que viven los adictos. Sabemos que las adicciones están directamente relacionadas con el trauma infantil y con el sentimiento de carencia e incompletitud experimentado en edades tempranas. Estas personas son más propensas a tornarse adictas porque encuentran en la sustancia o en la experiencia la completitud o amor que sienten que les falta o les ha faltado, ¿sí? Por unos instantes, la adicción genera en el sujeto una plenitud que elimina la sensación de soledad y de vacío, una sensación que, como ya hemos aprendido, el adicto encuentra muy difícil de atravesar. Desde la lente espiritual, sabemos que la sensación de separación y de vacío que experimenta el ego, la mente, es falsa. Se trata de una ilusión perceptiva que tiene lugar en la realidad tridimensional en la que se desarrolla nuestro show existencial. Una sensación que se acentúa a consecuencia de situaciones de abusos, abandonos o experiencias menos extremas que llevan a la persona a ensanchar su percepción de incompletitud, de carencia y de falta de pertenencia. La experiencia de separación y de soledad que experimenta el ego desvincula aún más, si cabe, al individuo de su alma, originando y acentuando el vacío existencial y, en consecuencia, el vacío espiritual. El adicto es consciente de esta búsqueda a un nivel subconsciente, por lo que emprende esa búsqueda de completitud y totalidad que ofrece la experiencia espiritual. Busca evadirse de su realidad personal para conectarse con otra más amable, aunque sea por unos momentos. Por ende, el adicto es una persona que de forma inconsciente busca la experiencia de completitud, de sentirse uno con el conjunto de la creación. El adicto busca la experiencia de sentirse completo, esa experiencia que nuestras almas experimentan cuando no están separadas de la fuente. Esta es la experiencia fundamental de sentirse uno con el todo, que todos los buscadores de la verdad buscan en la experiencia existencial. En esta experiencia no hay dolor, no hay culpa y no hay odio ni hacia uno mismo ni hacia nada. Sin embargo, ya sabemos que el adicto emprende esa búsqueda a través de medios equivocados que lo conectan con dimensiones muy oscuras que le alejan de la verdadera unión con el alma. Por este motivo, se dice que el adicto que logra darse cuenta de su acción autodestructiva y emprender un camino de recuperación, recibe el regalo de entender el verdadero significado del espíritu, el regalo de reconectar con su dimensión divina. Y es muy común que encontremos en exadictos a personas con una sensibilidad y sabiduría espiritual realmente destacables e inspiradoras. Las personas que logran salir
de este perverso bucle autodestructivo, mencionan haber hallado en el acercamiento a su espiritualidad la única solución verdadera y duradera a su enfermedad. Y realmente así lo siento yo también. La consciencia espiritual es el único camino verdadero a la disolución de los comportamientos adictivos y en general, por supuesto, de cualquier enfermedad de la psique y del cuerpo. Y por espiritualidad, os recuerdo, por cierto, que no nos estamos refiriendo a ninguna religión ni doctrina, sino al acercamiento y autoconocimiento de la esencia imperecedera que en todos habita, la cual trae consigo una visión de la existencia muy diferente a la que el ego promulga. Bien, ahora me gustaría que recabásemos en dos consideraciones más. Por un lado, no todas las personas que por algún motivo están traumatizadas se vuelven adictas. La palabra trauma proviene del griego y significa herida. Las heridas, o sea, los traumas resueltos y afrontados, alejan a la persona de la adicción, mientras que ya sabemos que las heridas abiertas que no han sido tratadas y curadas son nido del germen de la adicción. ¿Vale? Bien, por otro lado, no todos los traumas que afectan a la persona potencialmente adicta tienen por qué provenir de experiencias agresivas, de abuso o de abandono en la infancia. Los traumas que componen este catálogo existencial, vamos a decir, son amplios y no solo se desarrollan a etapas tempranas. De adultos también experimentamos escenarios muy dolorosos que nos pueden conducir al trauma. Entonces, el trauma también puede ser la causa de una dificultad en la aceptación de la propia realidad personal adulta o incluso la consecuencia de la no aceptación o no comprensión de una realidad colectiva. Es decir, una realidad colectiva puede ser el país y la sociedad en la que vivimos, sus leyes, las normas familiares del clan, la obligación de seguir con lo que la sociedad espera o se supone que espera de mí, etc. El adicto o la persona potencialmente adicta es una persona que está disconforme e incómoda con la realidad que habita o con la realidad que experimenta, si queréis decirlo de otro modo. Por este motivo, no es de sorprender que muchas crisis existenciales vengan acompañadas de adicciones o episodios de adicción más o menos frecuentes. Como sabéis, el sistema sociocultural que conformamos no nos ha educado en el ámbito emocional y espiritual de nuestro ser, motivo por el cual, en líneas generales, carecemos de herramientas de autogestión y autoconocimiento ante los diferentes vaivenes y retos que nos va planteando la vida. Las creencias y pensamientos de un clan familiar o social determinan profundamente la psique del individuo. Sus patrones y creencias subconscientes son las que mayoritariamente controlan la vida de la persona. Porque os recuerdo que esta parte subconsciente es cerca del 95% de la psique. Entonces, el entorno nos ha enseñado que los medios externos pueden darnos la felicidad y nos sigue tratando de ocultar uno de los mayores secretos a voces, vamos a decir, que jamás se borra de nuestros corazones. Y es que la felicidad y las respuestas solo pueden encontrarse dentro de uno mismo. Es algo que en el fondo todos sabemos. Como hijos de esta sociedad distópica y como parte de una psique colectiva sumida en perturbadas percepciones, cuando nos sentimos tristes, hundidos, superados, recurrimos a medios conocidos que nos hagan sentir mejor. El autoconocimiento y la búsqueda de la conexión con la verdad no solo nos hace sentir mejor, sino que es el camino duradero hacia la liberación y transformación de nuestras creencias, patrones y laberintos emocionales. Sin embargo, el poder de evasión temporal de las adicciones hace que éstas sean un medio, vamos a decir, fácil, entre comillas, para esa liberación mental y emocional. Así que, efectivamente, todo adicto es, sin saberlo, un buscador súper desorientado, eso sí, pero al fin y al cabo un buscador de lo verdadero.
El filósofo y aquellos seres que consideramos espirituales buscan igualmente respuestas, buscan igualmente comprender una realidad que resulta disonante, incoherente y no verdadera. Sin duda, lo que une al adicto y al buscador desde el punto de vista espiritual o filosófico es que ambos desean trasladar su mente a otro plano de realidad. Por último, quiero invitaros a que en los próximos días observéis vuestro entorno con el tema de las adicciones en mente. Vamos a percatarnos de que la adicción no es una condición personal aleatoria. Vivimos realmente en una cultura adicta que crea adictos de todas las edades y en muy diversos contextos y estratos sociales. El general de la sociedad se halla inmersa en un cuento dantesco creado por una mente colectiva adicta que ensancha el papel del mundo material y del ego, dejando de lado el trasfondo de la existencia y la consideración de la atención al mundo intangible de la esencia. Muchas personas son conscientes de habitar un sistema y realidad incoherente a sus valores y anhelos del alma, pero la estructura del propio sistema hace muy difícil que, habiendo crecido dentro, pueda salir. Esto es algo que todos nosotros sabemos, ¿no? Entonces, muchos de los que se mantienen en el sistema, aún sin compartir el modo de funcionar que tiene, buscan cubrir ese vacío espiritual, esa falta de alimento espiritual intrínseco en el paradigma, ¿no? Lo buscan en otros alimentos y ese alimento es la adicción a cosas, a un alimento material, la adicción a acciones, un alimento conductual o dogmático. Muchos son también adictos sin saberlo. Han normalizado la insatisfacción espiritual, así como ciertas conductas autodestructivas porque así lo han aprendido en su entorno. Y no saben lo que es amarse a sí mismos y esa necesidad fundamental de amor, que se puede comparar a la que nos proveen los alimentos, hace que para sobrevivir a la falta de aceptación hacia la realidad y hacia uno mismo, uno busque otro tipo de alimentos para la supervivencia, ¿no? Para cubrir ese vacío que personalmente siento que no hay nada más íntimo que el vacío que uno puede llegar a sentir cuando tiene esa falsa percepción de soledad y de estar muy lejos de la conexión con lo que uno realmente es, ¿no? Os traigo ahora unos datos que me parecen, impactantes. Hay muchísimos datos en internet acerca del impacto de las adicciones alrededor del mundo. Os voy a mencionar simplemente dos de ellos para que los tengáis en mente y podáis sacar vuestras propias conclusiones, como siempre. Según la OMS, en el año 2022, unos datos que ofrecieron en el año 2022, cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo del alcohol. Y esto representa un 5,3% de todas las defunciones. Para que os hagáis una idea, en 2020 fallecieron a causa de la enfermedad de moda del 2020, que no voy a mencionar, 1,2 millones de personas. 1,2. Y el alcohol se lleva por delante a 3 millones. ¿Vale? Sacad vuestras conclusiones. Otro dato. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos aumentaron de 12.200 en 2015 a 53.500 en 2021. Una pasada. Y si vemos cómo ha aumentado el consumo de sustancias a lo largo del tiempo, es realmente increíble, ¿no? Ha subido muchísimo en los últimos años. Como mensaje final, para cerrar con este episodio, me gustaría que tuvierais muy presente la siguiente idea. La adicción se fundamenta en la autodestrucción del avatar cuerpo-mente. Cuando en la persona existe un vacío espiritual, el ego se ensancha
nos desvinculamos del alma y nos creemos ser el vehículo experiencial del cuerpo y de la mente. Nos creemos que somos la mente, sus pensamientos y todas sus locuras. El olvido, llevado al extremo, hace que la única manera de liberar al ser de las ataduras de un ego que no es verdadero sea la propia destrucción de éste. Así que, paradójicamente, la persona adicta es una persona que está muy apegada a lo ilusorio, a la mente y al cuerpo. Y ese apego es ese apego obsesivo-compulsivo lo que conduce a la propia autodestrucción. Pues de forma inconsciente, la persona percibe que la única manera de desapegarse es haciendo que deje de existir. En el fondo, el adicto y cualquier conducta autodestructiva busca eliminar al ego y ensanchar la conexión con el espíritu, con lo verdadero que hay en nosotros. Llevado al extremo, la muerte derivada de una adicción es la liberación del espíritu que la persona busca. La persona activa un programa inconsciente de muerte y destrucción del ego. Creerse ser la mente que uno habita es creerse ser los pensamientos y percepciones que ésta crea. Creer ser la mente es creer en ataduras, y el que se siente atado ya es un potencial adicto. Somos adictos a las fantasías de la mente y en el fondo de nuestro ser queremos escapar de eso. Un curso de milagros nos recuerda que la mejor herramienta para trascender al ego y a sus fantasías es el perdón hacia uno mismo, el perdón hacia el propio sistema de pensamiento con el que nos hemos identificado, el perdón a la fantasía ajena y a la fantasía colectiva. Hay un fragmento de un curso de milagros que dice lo siguiente: el perdón es la herramienta que se utiliza para sanar la única adicción que hay que corregir, la adicción a mi deseo de sentirme especial, de sentirme separado. Cuando esa adicción se corrige, las otras, por defecto, se corrigen sin tener uno que hacer nada al respecto. Pues si las otras adicciones surgen del miedo, cuando la mente se identifica con el amor, no hay lugar para nada que no sea producto del amor. Recordad que cada encarnación es única y que cada camino de reconexión con la fuente es particular y no debe de ser juzgado. No todas las personas experimentan una reconexión espiritual a raíz de la adicción. Es más, muchas de ellas sabemos que destruyen su vida por completo y no llegan a reconectar espiritualmente, ¿no?, en esta vida, pero quizás esa es parte de su aprendizaje espiritual. El no aprender, el no conectar en esta encarnación para así poder hacerlo en otra vida. Lo que sí está claro es que estas personas, en los momentos precisos de búsqueda antes de tomar las decisiones que les condujeron a la autodestrucción, estuvieron más cerca de esa reconexión espiritual y de la liberación que nunca, ¿no? He leído y he visto muchas entrevistas a adictos y exadictos. He hablado con adictos y exadictos y he experimentado en mi propia piel lo que es estar a las puertas de una adicción. Y puedo aseguraros que en los ojos de todos ellos y en los míos propios, lo que he visto ha sido un niño, una niña en busca de amor y de contención. En los ojos de todo adicto puedes ver un alma encarcelada que realmente lo que está haciendo es pedir auxilio. Y se puede ver el amor que cada uno de nosotros verdaderamente es cuando miramos a los ojos, ya no solo a una persona con adicción, sino a cualquier otro ser. Cuando aplicamos el perdón en nuestra vida, acabamos por percatarnos de que uno ya es todo lo que busca y todo lo que necesita. No hay apegos materiales ni mentales que sacien el hambre de amor, porque uno ya es amor en sí mismo, sin necesidad de esa estructura física y mental que nos permite vivir esta maravillosa experiencia terrenal. Recordad, uno ya es lo que busca. La comprensión de quién eres te elevará más alto que cualquier adicción. Recuérdalo. Muchas gracias, querida familia, por escuchar
y compartir este ratito conmigo. Ha sido un placer acompañarte como siempre y me gustaría conocer tu experiencia, tu perspectiva, si has tenido alguna historia con las adicciones. Puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com y te invito también a que compartas este contenido con todos aquellos que consideres pueda resultarles de ayuda y guía para reencontrarse con su alma en momentos difíciles. Hoy me despido con un inspirador fragmento de uno de los ensayos del escritor Albert Camus, que desde siempre me ha hecho vibrar y que dice así: en medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Un fuertísimo abrazo, gracias por ser y por estar. Y como siempre nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.